para que puedan hacer las preguntas y la harían en español y yo se las puedo traducir. Okay, thanks so much, Lina. Yep. Y voy a comenzar un poco en español solo porque casi nunca tengo la oportunidad de practicar, pero no tengo la habilidad de hacer todo en español. Así gracias a Lina para traducir un poco por nosotros. Pero estamos muy emocionantes para estar con ustedes y ojalá que podemos ayudar un poco con toda esa nueva cosa con aprendiendo en la casa. Okay, so we'll go ahead and get started. So we don't want to talk a lot about ourselves. I mean, I think a few people we actually recognize, and we worked in the schools here for many years, and so we're excited to be able to help parents now learning from home. No quieren pasar mucho tiempo ahorita describiéndose ellos mismos, pero sí trabajaron por muchísimos años en el distrito, en la escuela del distrito aquí en Teton County y están muy emocionados de traer este trabajo ahorita a nuestras familias. So we had a chance to read through the questions that you guys all sent in with Lina, and we're going to try to answer as many of those as we can. Ellos recibieron todas las preguntas que yo le presenté, que muchos padres me hablaron a mí, para que ellos de esas preguntas puedan crear el taller. And I think the biggest thing that we saw from the questions was just trying to figure out what is your role as parents? You know, what really should you have to do? And so we want to talk a little bit about that first. Entonces, lo primero que, de acuerdo a todas las sugerencias que recibieron, algo que les sobresalió en todo fue el nivel de los padres tratando de encontrar cómo crear ese sistema y cómo ellos poder ayudar en las situaciones que están ocurriendo ahora donde los niños están en casa. And I know even for us as parents, and we were teachers, it's kind of overwhelming to have to teach kids at home. So just know that every parent, like all kids, like this is new and challenging for everybody. Y acuérdense de que ahorita todo padre en el planeta Tierra está pasando por esto y está teniendo estas experiencias de estrés y ansiedad de acuerdo a la situación de que todos los niños están en las casas fuera de las escuelas. And so, Lina, this is just this really short quote. I don't know if you want to just paraphrase, but and then just say it's from the superintendent of the schools here. Esto es algo que dijo el superintendente de las escuelas de aquí de Teton County, donde él dice que también entendemos que todo niño y familias pueden estar experimentando mucho estrés y muchas preocupaciones en tratar de mantenerse al día con el aprendizaje a un nivel similar de que si como las escuelas estuvieran abiertas y como si estuvieran los niños atendiendo las clases todos los días en persona. Exhortamos a todos padres que por favor mantengan la calma y hagan lo que puedan. Niños a través del país, del estado, del mundo y de otros países en el mundo están en la misma situación que nosotros. Y todos los niños van a poder llegar al punto que se van a poner al día. Vamos a poder hacer esto juntos y vamos a poder regresar todos juntos y cuando los niños regresen vamos a ayudarnos a tratar de recuperar cualquier aprendizaje que se haya perdido. So kind of the most important thing that we want to say tonight is just it's going to be okay and not to be too stressed out, especially because we want to, with what we're doing with kids at home, if we're really stressed out, it's just going to make it harder. So everything is going to be okay. Y es algo muy importante recordarse antes de comenzar este taller, es que todo va a estar bien. Nos sentimos que quizás puedan perder material o niveles de estrés, pero es importante entender de que todo va a estar bien y vamos a poder recuperar las cosas que se perdieron. And so a couple of the things we're going to talk about are
kind of throughout the presentation, just these ideas of keeping it positive, keeping it simple, and then a little bit around the idea of keeping it real, but mostly about keeping it positive and keeping it simple. Y mientras estarán dando este taller, van a seguir dándoles estrategias con esto en mente, en mantener la situación positiva, en mantener la situación simple y mantener la situación real. And just so you know, teachers in classrooms, they have to do these exact same things. So sometimes we feel like it's going to be really different at home, and it's not. We need to think about the same sorts of things that teachers do. And so those are the things that we're going to talk to you about. Y muchas veces pensamos de que esto va a ser bien difícil, de que no sabemos cómo traer estas estrategias que están aprendiendo en el salón de clase en la casa. Y eso es lo que les van a enfocar hoy, en que no es tan difícil, en cómo ustedes pueden hacer esas estrategias de maestras y de educar a sus niños en casa. So really the most important piece of all of those three things is this idea of keeping it positive. And we want to do that for two reasons. One is because we know that it's going to be really hard for kids to learn if they don't feel like things are okay and positive. Y una de las razones por que ellos se quieren enfocar en que este taller se mantenga, en que la experiencia que estamos teniendo ahorita sea positiva en toda casa de todo estudiante, es porque es bien difícil para un estudiante aprender si su ambiente no es positivo, si su ambiente no es un ambiente donde se puede aprender sin ansiedad y sin estrés. And we know that's super challenging for everybody because, I mean, this is a hard situation for everyone. So it's even more challenging to try to make it a little bit positive for kids. Y entendemos que es una situación difícil porque es una situación de mucha ansiedad para todo el mundo y que va a ser un poco difícil mantener la situación en casa lo más positivo posible. So just a couple things I'm going to talk about for a minute that you can think about in your home and ways that this might work for your family, because we know that every family is different. So we'll share a couple examples, but really you'll think about what does this look like for us in our family. Y él va a hablar ahora va a hablar de distintas estrategias de cómo mantener esa positividad en el hogar, pero él va a ofrecer estrategias que tienen que escuchar y pensar, ok, ¿cómo yo puedo adaptar esto a mi familia? Entendiendo que cada familia es diferente y una estrategia quizás no funcione idénticamente con otra familia. Que tienes que pensar, ok, ¿cómo la puedo adaptar? Y cómo entonces eso puede funcionar con mi familia. So the first thing really is just to think about how can you have some fun? What can we do that's a little bit fun for kids? Because sitting in front of a computer or however they're doing school is not necessarily the most fun thing. So we want to think about what are some other kind of fun things we could do when they're not doing school. Y una cosa que les podría ayudar muchísimo es qué puedes hacer en casa que sea divertido para tu niño o niña. Fuera del tiempo de clase, ya que en el tiempo de clase están tanto tiempo en la computadora y en el mundo virtual, que ellos no van a querer hacerlo cuando estén fuera de la hora de la escuela, no van a querer estar en una pantalla o un mundo virtual. O sea, que ¿qué ustedes como padres pueden hacer que sea divertido en casa? So here's just one example of something that we did with our kids. We asked them, what are some different types of things you guys might like to do? And one of them mentioned this idea of painting rocks. And from what I know about different cultural experiences, I don't know if this is actually a very Anglo-only type of activity or not, but just an example of something that one of our kids thought was a fun thing to do. Y un ejemplo que sus niños le dieron para hacer una actividad divertida fue coger piedras y pintarlas de diferentes cosas, de diferentes dibujos, y quizá esto sea una actividad que a sus niños no le interese tanto, pero es una actividad artística que quizás puede traer algún interés artístico y que puedan hacer todos juntos. And a couple things to think about when we think about these activities, we're trying to think of things that don't really cost any money or they're super cheap. And they're things that we might already be doing or have the resources for already.
Y todos los ejemplos que le va a dar son cosas de materiales que son bien económicos o completamente gratis o que son recursos que fácilmente ya pueden tener en sus casas o que pueden encontrar en sus casas sin problema. So like in this case, we actually spread it over like 3 days. And one day we went out and did a little walk to find the rocks. And then for 2 days, we took some time painting the rocks, which we had some paint at home anyway. And then on the last day, we actually took some of them out and put them on a pathway. So we kind of spread this activity out over multiple days. Y esta actividad, por ejemplo, ellos lo regaron para la expandir para que cogiera un transcurso de 3 días. Durante el primer día, ellos recogieron las piedras como una actividad familiar que hicieron todos juntos. El segundo y el tercer día pintaron las rocas todos juntos porque tenían pintura ya en casa que pudieron encontrar. Y entonces el tercer día crearon como un pasamano cerca de su casa con una decoración de todas las rocas. Go ahead. The thing that was helpful in this particular one, this was when there was still a lot of snow on the ground and kids were having a hard time getting outside. And so it was good to get the kids up and moving, give them a little bit of a break from their schoolwork. But then my oldest daughter was able to take the things that she did to her art class and showed them to her art teacher for credit in her art class. Y que en el caso de ellos, cuando estuvieron haciendo esta actividad, pudieron entonces crear un rango de diferentes actividades. Por ejemplo, su hija mayor pudo coger sus rocas y de la colección de rocas que ella pintó y enseñársela a su maestra de arte, quien le dio crédito extra en su clase de arte. Y también ellos pudieron hacer esta actividad durante el tiempo de invierno, cuando todavía teníamos nieve afuera, más nieve afuera, y los niños no se estaban saliendo tanto porque no queríamos estar afuera. Y esta actividad los ayudó a que salieran afuera, se movieran, hicieran una actividad que incluía salir de la casa. And the activities don't have to be big, and I think they're especially helpful when they're tied to things that you do all the time. Like if cooking at home is a big thing that you do as a family, just think about ways that you can involve the kids and how can you have fun there. Y esto son actividades para cada familia va a ser diferente. Por ejemplo, si ustedes son actividades que ustedes pueden hacer que no tienen que ser grandes las actividades para nada y pueden estar añadidas a algo que ustedes ya normalmente hacen. Por ejemplo, si ustedes están acostumbrados a cocinar mucho como familia, pues esto puede ser una actividad que ustedes pueden añadir a sus niños a esa actividad de cocinar juntos y hacerla divertida. And the thing to think about, teachers are always trying to make real world connections in their classrooms. And right now we have this great opportunity to go in reverse and be doing something at home and ask our kids, well, is this anything like you're learning at school? Or is there anything we just did in this cooking or in these rock painting or anything that you're doing? Is there anything about that is similar to what you're doing in school? Y en esas actividades pueden aprovechar y preguntarle a sus niños mientras están cocinando juntos, mientras están pintando las rocas juntos, si esto se parece o tiene alguna similaridad a algo que estén aprendiendo en la escuela, para entonces hacer la conexión de la casa, del aprendizaje con la vida real, que es algo que siempre las maestras están tratando de implementar en el salón y ahora tenemos la dicha de poder aplicarlo con mucho más vivo. One other really quick example. So every couple days we watch a movie as a family. And so one of the times we made fake movie tickets and little fake money. And we made the kids buy the candy to watch the movie. And they had to give us tickets to get into the living room. And the kids thought it was so fun. And it took no time on our part. And we did the same thing we were going to do anyway. And it just made it a little fun. Y otro ejemplo de una idea que ellos hicieron es que ellos como familia ven una película juntos una vez a la semana y pues esa semana decidieron crear el ambiente de tener la película en la sala de su hogar, donde imaginándose que sea un cine. O sea que crearon el boleto con un papel bien fácilmente, crearon dinero de embuste, que entonces sus niños tuvieron que comprar dulce y comprar popcorn, etcétera,
usando el dinero de embuste para poder entrar y comprar sus productos y entrar al cine. Y los niños, sus niños les encantó muchísimo, disfrutaron mucho la actividad y fue algo que no les tomó nada de tiempo crear y fue bien fácil poder crearlo. So those are just a couple examples, and I know you might be thinking a little bit, well, how does that help with students doing schoolwork? And what the important part here is, if kids feel better, if they're having fun, it will help them with their schoolwork. You'll have less management or less kind of discipline type things to do, the more that we do these other kinds of things too. Y entonces te puedes estar preguntando, ok, estas son actividades muy, muy buenas, pero ¿cómo esto me va a ayudar a cuando es la hora de que mi hijo o mi hija estén estudiando o tengan que estudiar? Y es comprobado de que si tienen momentos en su día de que su niño se está divirtiendo, que está fuera del ambiente de la escuela y está en esta actividad familiar o una actividad divertida, va a poder concentrarse mejor y va a poder ejecutar mejor sus funciones como estudiante cuando está estudiando vía línea. So this is just a really quick summary, and then we'll take a pause to maybe ask if anybody has any questions or ideas. But the main point here is just to think about what are some ways that I can have a positive activity or something fun for my kids. Y ahora más o menos lo que vamos a hablar un poquito de cómo mantener esta experiencia positiva, pero y también vamos a abrirlo a preguntas en unos momentos, pero quería empezar a ver, okay, cómo yo puedo empezar desde temprano haciendo que el día de mi hijo y el día para mi familia empiece positivo. And these pictures, just in case you were wondering, those are a couple of the rocks that the kids painted and we put out on the pathway. And then just another kind of fun example, we have a puzzle going on, and our kids, like probably many of yours, like playing Nintendo or Xbox. And so we got out our super old Super Nintendo, like from when we were kids, and made them play with us on that, just as a way to connect with what they were interested in. Y pues aquí tienen fotos de diferentes ejemplos de cosas simples y cambios pequeños que ellos han hecho en la casa, donde han hecho cosas un poquito diferentes o introducido algo diferente. Por ejemplo, las rocas son las rocas que ellos pintaron y también tienen sus niños con la mesa de un rompecabezas que compraron y también están haciendo juntos. Y ellos tienen, como todo niño adolescente que les gusta los juegos de video digitales, pues ellos tenían esta máquina vieja de un sistema de Nintendo viejo y lo conectaron para que la condición de que ellos puedan jugar este juego, pero lo puedan jugar con toda la familia juntos, como una actividad familiar en vez de algo separado. And none of them can beat me. Ningún niño lo puede ganar. Sorry. So yeah, if anybody has questions or ideas, and we just wanted to give them maybe a chance to think about like what are some fun things that they could do or that they've already done. Y ahora pueden hacer cualquier pregunta. Acuérdense que para preguntar tienen que unmute o quitarse del micrófono. Y también si tienen alguna sugerencia de algo divertido que han hecho en la casa que haya funcionado bien, que lo puedan compartir ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, and we'll keep going, and obviously we're going to talk a little bit more now about some of the systems and some of the other things to set up, but the positive part and just doing something fun is really important. Y ahora vamos a seguir hablando de qué estrategias específicamente podemos hacer para las partes académicas y físicas que necesitamos. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, déjenlo saber. So just thinking about what we know, teachers know this research as well, and we're trying to do this in the classroom all the time, but we're just going to talk a little bit about what are some of the physical and emotional needs that kids have. Y ahora van a hablar un poquito de qué son las necesidades físicas y emocionales que los niños ahorita tienen.
en estas circunstancias. So 12 minutes. 12 minutes is actually the average person's attention span. So adults, it's a little bit higher. Young kids, it's a little bit lower. Que cuánto un niño puede prestar atención y tener un momento sin perder la concentración, son 12 minutos en términos de la estadística de cuánto tiempo tiene un niño la atención. Para un adulto es más, para un niño menor, que un niño bebé obviamente es menos, pero para un niño ese es el aproximado. So for teachers in classrooms, we are constantly giving kids little mini breaks. They get to talk with other students about a project, but we're changing what they're doing. That's hard when they're sitting in front of a computer for a half hour or an hour. And so as parents, we need to think about how can we help them take some breaks sometimes, because the more breaks we take, the less likely we are to have problems later when kids get really frustrated. Pues entendiendo este número, puedes entender que cuando las escuelas están normal, físico a físico, los niños están presentes en la escuela, la maestra hace estrategia para poder parar en ciertos puntos durante una lección para que el niño pueda coger descansos de pensar, pueden con diferentes estrategias que las maestras se buscan para estos momentos de descanso. Y se puede imaginar cuán difícil esto puede ser para un estudiante cuando tiene que estar en una computadora sin tener estos descansos que normalmente las maestras implementan. Así que por los más descansos que ustedes pueden como padres, ayudar a sus hijos a asegurarse de que paren, de que cojan descansos, los va a ayudar muchísimo a tener un día exitoso académico, al igual que va a ayudar a traerles más problemas en un futuro cuando se le va a hacer aún más difícil poder concentrarse. And the breaks can be 30 seconds to stand up and move around the room, or 2 minutes, or a 5-minute break. It doesn't have to be big though, to just have a little break and then be able to go back to work. Y los descansos pueden ser de 30 segundos, de pararse, estirarse y volverse a sentar, como puede ser de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, donde cojan descanso, se levanten, salga de la computadora y regrese. So we don't have time tonight to talk about all 4 of these physical needs, but it's definitely important to think about how you can help kids have a good amount of sleep, make sure that they can have whatever food that they need throughout the day, and then we talked about breaks, but then also just having some movement, doing something physical. Y también no tenemos tiempo para entrar muchísimo en detalle para las necesidades físicas de los niños, pero acuérdense que son 4 puntos muy importantes que van a ayudar a ellos a poder concentrarse mejor académicamente, donde necesitan dormir, necesitan comida, necesitan moverse y necesitan descansos. And the movement piece, I know for some families, like you might still be working outside the home, or maybe you're working in the home and you can't be there to help the kids take breaks all the time. Movement also is super valuable, even if it's just later in the day. So if you can get out and do a walk or go on a bike ride or do something outside in the yard, that will actually help them with tomorrow's day. Y entendemos que muchos padres trabajan todavía todo el día y quizás no estén en la casa para poder ayudar o asegurarse de que su hijo o hija se esté moviendo durante el día. Pero este movimiento no tiene que ocurrir en un momento específico del día. Si usted llega por la tarde de su trabajo y quiere salir a correr bicicleta con su hijo o hija, lo valioso es que el movimiento ocurra en algún punto durante el día y puede ocurrir en cualquier momento. So one of the biggest changes for students right now is that they are not able to see and interact with their teachers and their friends on a regular basis. And that's a huge piece of learning every day, is what they can pick up from seeing and talking to their friends and teachers. So right now, one of the roles that parents can take on is helping them still have those relationships. Y algo que ahora le está faltando mucho a nuestros estudiantes, esa conexión social que ellos tenían todos los días con sus alumnos, con sus amistades de escolares y con sus maestras. Y esa interacción que también provee aprendizaje para nuestros estudiantes es difícil ahora virtual. O sea que es importante que esa conexión social
estos estudiantes todavía la tengan, pero con sus padres. O sea, que ustedes pueden iniciar esa conversación, pueden desarrollar esa relación. Ahora es sumamente importante para asegurarse de que sus hijos o hijas tengan esa conexión. One of the, you can go ahead and click the next. Next one, sorry. One of the most important things to do is to make sure that if your teachers are having virtual classes, that your kids are attending those virtual classes. And it's okay for us as parents to kind of listen in. I know most kids aren't going to want their parents' faces in the class, but you can still, from a background, if you can hear what's going on, that's a great way to make a connection and understand what your kids are working on each day. Y algo bien importante es que si sus niños están viendo una clase virtual o están yendo a una clase virtual con su maestra, es importante que participen de esta clase. Y como madre o padre puede también estar cerca quizás de la computadora para que pueda escuchar un poco la clase y así tener esa conexión con su hijo o hija sobre la clase. Obviamente, probablemente su hijo o hija no va a querer que usted salga en la computadora como siendo un niño o adolescente, pero puede escuchar de una manera para que entonces mantenga informado de lo que está pasando y hacer esa conexión. Mm-hmm. And we've heard from quite a few kids and teachers that many of the teachers are putting the students into small groups so that they can talk and then come back to the whole group class virtually. One of the things that we've heard from kids is that they'll get into these small groups and nobody will say anything. And so talking to our students about just, hey, go ahead, jump right in and get that conversation going. Everybody in the group's going to appreciate that because everybody's feeling a little awkward. This is new for everybody. Y hay momentos que las maestras están tratando de crear estos grupos pequeños virtuales dentro del chat virtual o la clase. Y lo que está ocurriendo es que cuando los niños se van a estos grupos pequeños para que puedan tener ese momento social entre ellos, nadie está hablando. Y pues los estudiantes se congelan y es un momento incómodo para todo el mundo. Y como padres podemos decirle a su hijo o hija de que cuando entre a estos grupos pequeños se sienta cómodo a iniciar la conversación, porque es algo que todo el mundo en ese grupo va a agradecer, porque todo el mundo se siente igual de incómodo. Another thing that's really different is teachers, they understand what's going on with their students by their students' faces and their body language when they're in a classroom. And now they don't have that anymore. There's no faces to react to. So it's going to be really important for our students to ask a lot of questions. As parents, we can help our kids prepare questions. If they have questions about their homework, write them out so that they're more comfortable asking them during the class time. Y hay momentos de que las maestras conocen a sus estudiantes. Cuando un estudiante se mueve de cierta manera o tiene una expresión facial después de que ella explicó algo, la maestra va a entender si el estudiante lo entendió, no lo entendió, si tiene dudas. Por eso es tan importante que en estas clases virtuales su hijo o su hija haga preguntas para que entonces la maestra no va a poder saber, como no están físicamente juntos, si el estudiante entendió o no entendió, como antes podía ser. Así que es importante de que ellos hagan preguntas y si no se sienten cómodos haciendo preguntas, eso es algo que ustedes como padres pueden trabajar juntos y poder crear estas preguntas con antemano juntos para que entonces el estudiante se sienta más cómodo cuando las haga. And lastly, I think I was going to say, one of the ways that we can help our students is encourage them to do virtual study groups. So if you're having trouble with some of your homework and you're not understanding, you can connect with a friend like FaceTime or on your phones, or you can use your, apps on your iPads in order to talk with one another or send an email to each other. Middle school kids all have emails. Anything we can do, texting, so that kids are helping each other out. Y algo que pueden hacer cuando no entienden algo, tienen una pregunta y no saben a quién preguntarle, es que pueden hacer grupos virtuales entre sí. Todo niño de middle school y todo niño de high school tiene correos electrónicos y pueden, usando el teléfono con FaceTime, usando
su computadora, usando texto, correo electrónico, pueden unirse para preguntarse uno al otro y así poder ayudarse a entender algo y tengan duda y quizás no puedan encontrar la persona que le puedan contestar esa duda inmediatamente. Y por medio de este grupo se pueden ayudar mutuamente. And lastly, we want to make sure that we're all taking care of ourselves too, because if we are overwhelmed and we're frustrated, we become impatient with our students and things start getting crazy. So we want to make sure that parents are, taking walks for themselves, taking deep breaths, and just realizing that we don't need to get frustrated or impatient or upset because everybody's in this together. Y es bien importante que nos estemos cuidando a nosotros como padres primero. Acuérdense que si no nos estamos cuidando a nosotros mismos primero, nos convertimos en personas que perdemos paciencia, que nos volvemos bien ansiosos, el estrés sube. Y si no estamos cogiendo esos momentos para nosotros, donde como para ustedes padres, donde ustedes están cogiendo momentos para irse a caminar por su cuenta, hacer algo que les gusta hacer por su cuenta, o cogerse unos minutos donde están tranquilos y respirando profundamente, no van a poder entonces, la impaciencia y el estrés no van a poder ayudarlos a ser exitosos en lo que quieren hacer. Y es bien importante que entendamos que todo el mundo, el planeta entero, está por esta situación. Ustedes no somos los únicos pasando esta situación. Sometimes parents think that we're being selfish, like if we go exercise or if we read a book or whatever we enjoy doing. And we just want you to think about if you spend that time for yourself, you actually are spending that time to help your kids because you're going to feel better and that's going to help them feel better. Y algo que pasa es que muchas personas juzgan a una padre o una madre que quizás coja una hora para hacer ejercicio, quizás coja una hora para leer un libro o que se vaya a caminar. Pero la realidad es que si un padre está cogiendo tiempo para sí, ese tiempo que está cogiendo a la larga va a ayudar a su familia y va a asegurarse que su familia sea exitosa, porque si uno no se cuida a sí mismo, no puede cuidar a los demás. Okay, so again, we'll pause just for a minute to see if anybody has any questions or other ideas, but really the main points are thinking about how you can help kids take more breaks, keep them, connected with other people, and then take care of yourself too. Y ahora vamos a abrir un momento para preguntas, pero vamos a repasar un poquito todo lo que acabamos de discutir, que es importante coger descansos y la actividad física. Es importante tener esa conexión emocional o social, sea por medio de un amigo virtual o por conexiones familiares. Y es importante hacer las cosas simples y reales, cosas que se hagan todos los días, como cocinar, proyectos, películas, son cosas que pueden hacer juntos para divertirse como familia. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? ¿O sugerencias? O quejas también. ¿O quejas? Hola, Lina. Hola. Hola. Sí, yo quiero agradecer los tips que nos están dando, pero es la realidad que estamos un poco en estos momentos, estamos frustrados, necesitamos a los maestros. Es algo, es real, todo lo que dijeron, pero gracias por los tips. Sí, los niños extrañan a sus amigos y todo lo que dijeron es verdad. No soy la única, somos muchísimos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible con los hijos, porque sí, a veces se la pasan horas en la computadora y están estresados. Yo ya lo he visto, porque les dejan, los más grandes tienen diferentes tareas y los pequeños ya tienen también muchas tareas que hacer. Entonces, yo sí lo he visto que a veces están un poco frustrados, pero qué bueno que hay que darles, me gustó escuchar que hay que darles descanso. Mm-hmm. So, and I think, Lena, we're okay with knowing the question, Okay. so you have to translate it all back.
I think especially for the older students, I know that the teachers are still figuring out how much work should they give, like what's the right amount. Mhm. And I think what's important for us to tell the kids and for us to know is you can only do the best you can do. If there's so much work, like even talking to your teacher about that, like how much work there is, teachers will definitely listen to that feedback. Mhm. I heard a high school teacher last week say Should I translate? in virtual class, how's the workload? Is it too much? Is it too little? They don't know yet. Algo que, I'm going to just translate quickly. Algo que él explica de contestación es que especialmente con los niños mayores, las maestras están tratando de navegar correctamente la cantidad correcta para darle a estos estudiantes. O sea que los maestras sí van a apreciar muchísimo sugerencias y críticas en cuánto trabajo están recibiendo sus niños y acordarse de que sus niños solamente pueden hacer lo que pueden hacer. Si no pueden hacer cierta cosa, solamente comuníquense con los maestros para que los maestros sepan esto no he podido hacer o esto es demasiado, para que entonces ellos puedan adaptarse, porque ahora mismo estamos todos en una situación donde esto es nuevo y con esa crítica y sugerencia ellos lo van a apreciar muchísimo. And they did just recently send out a message. I don't know, how long it will take to get to all the parents, but they have changed the grading for this last quarter so that it's just pass or fail. At the high school level. At the high school. And so for students, just knowing that they just have to do enough work to pass, there's not like A's and B's for this last quarter. Y un cambio que ocurrió ahora en Teton County para únicamente el high school, es donde los grados de fin de año van a ser solamente P de pass, o sea, pasar, o F de fail, o sea, de colgarse. O sea que no va a haber nota como tal de A, B, C, sino sencillamente sería una P o una F. Y es una manera de cambiar para que el niño o niña puede tener más oportunidad a pasar el curso. Mm-hmm. Okay, so we'll talk a little bit next about some of the systems that you might want to set up. So just the most important thing is to think about, how can you have a little bit of fun? How can you be positive? How can you make sure kids have what they need, like physically and emotionally? And then we can set up some systems to help them. Y ahora vamos a hablar un poquito de sistemas y de cómo ustedes pueden crear estos sistemas en el hogar. Obviamente ponemos esto tercero, porque primero tenemos que asegurarnos de que el niño está cogiendo tiempo para divertirse y salir fuera del mundo académico. Y también queremos asegurarnos de que tenemos un ambiente positivo donde el niño está cogiendo descansos y donde se están cuidando uno al otro. Entonces, luego de que hacemos eso, entonces podemos entrar en sistemas. So there's really kind of three things to think about that will help kids with systems. And the first one is just how to be organized, especially with their materials. Y hay muchos puntos para cómo mantenerse organizado, pero van a discutir tres. Y el primero es cómo su estudiante tiene que estar muy bien organizado para poder ser exitoso en nueva rutina. So this is just a picture of my son kind of set up his little workspace on a table, but it doesn't have to be about a space. You can see this picture of a backpack. I know the teacher sent home like bins of stuff, at least at the elementary level, but whatever works for you, it's just helping them get organized with their stuff, their materials. At the elementary level, a lot of the teachers called it their home office that they sent home with them. So, para diferentes grados, para los niños elementales, ustedes recibieron un backpack o un bin entero de materiales de clase para que pudieran tener en casa. Para niños más grandes, de middle school o high school, ellos tienen muchas cosas como computadoras, sus libretas, todo. Un paso que para hacer ustedes como padres es ayudarlos a ellos a organizar sus materiales y las cosas que tienen que hacer.
ayudarlos a ellos a organizarse en su setup, en su área. No tiene que ser un área grande, no tiene que ser un área específica, pero como ven en la foto, es un área donde tiene sus cosas, tiene su merienda, tiene sus libretas, tiene sus notas y su computadora. Y está todo organizado. And even if that's just in your backpack, because the best place is to work at the table, like that's totally fine. And so as a student, I know I can get out my backpack and it has all my stuff, and then I can set it up on the table and I can put it away when I'm done. Y si tienes un área limitada o poco espacio, puedes tener tu backpack organizado para que el backpack sea exactamente lo único que necesites y sepas como estudiante y ustedes como padres que todo lo que su hijo o hija necesita está dentro de ese backpack de manera organizada. Que pueden usarlo y nuevamente guardarlo y así tienen el espacio para la casa. So that's the first thing that I would help make sure my kids felt that they had down, and I would work with them, like problem solve together to find out how to organize your materials. The second thing then is to figure out what's the schedule or routine and trying to get something set that stays the same or mostly the same. Lo primer paso que haríamos, vamos a repasar, es que obviamente ayudarían a su hijo o hija a organizarse. Lo harían esto juntos. Le preguntarían a su hijo o hija, ok, enséñame todos tus materiales de la escuela, cómo nos vamos a organizar y hacerlo y solucionar ese problema juntos. El próximo paso es cuál es un horario o una rutina que puedan crear en la casa que sea igual todos los días o lo más similar posible. So in this picture, it just shows on the left that, a student waking up and then having breakfast and then going to school. Your schedule is going to be different, but it also gives you a chance to add in, you'll see I have like some games at the bottom, or in this case, there was kids by each other and that might have to be virtual, but you can kind of schedule some times to do the things that, like the fun things that you've thought of doing. But the main point is the more similar the days are, the more secure and safe kids feel, and it's easier for them to learn. ¿Cómo puedes hacer este horario, esta rutina? Si se fijan por los diagramas y los dibujos en la pantalla, el día comienza con el niño o la niña despertándose, luego sube al desayuno, luego tiene computadora con tiempo académico, entonces tienen hora de ejercicio, almuerzo, lectura, a la misma vez ponen cosas como juegos, abajo está tic-tac-toe, o también tienen juegos como los niños jugando con el agua, en este caso si hay hermanos o hermanas, si no, pues obviamente sería virtual, pero programando tiempo social para este estudiante. Esta rutina es algo que harían o todos los días o lo más similar posible, porque crear rutinas y tener un horario que el niño ya sepa qué esperar o sepa qué va a pasar en el transcurso de su día, va a ayudarlos a sentirse más cómodos en este nuevo mundo virtual y también los va a ayudar a entender, ok, mi día ya está estructurado y sé qué voy a hacer. Yeah, so organizing your materials and then organizing your day, it really helps kids feel like they have some control over a situation that they probably don't feel like they have control. Así que ayudar a su hijo a organizar sus materiales y todas sus cosas y crear un horario o una rutina que funcione para ustedes y sus niños, para que sepan qué está pasando en el transcurso de su día, le va a proveer un control y una estabilidad a su hijo o hija que ahora mismo no tiene. So the last kind of system after you have thought about those first two is just helping kids be able to manage their tasks. So, like what homework do they have or what assignments, but finding a system that helps them manage that. Y el tercer paso es buscar una manera en que ustedes puedan ayudar a su hijo o hija a manejar los quehaceres que tiene que hacer para la escuela. O sea, si tiene una asignación específica, si tiene un examen específico o un quehacer que tiene que hacer para entregar a la maestra. And it doesn't matter what that actually looks like. I would problem solve with my son or daughter to figure out the best way to make it work, but it can look however it works for them. The point is that it's a system that works. Y pueden ser diferentes sistemas, como ven en las fotos que ven, hay dos ejemplos de sistema. Uno es bien detallado y el otro es una libreta.
O sea, que lo que ellos sugieren es que discutan con su hijo o hija, averiguar cuál es el mejor sistema que funciona para ellos y crear ese sistema. Puede ser lo que funcione para ellos de la manera que visualmente que sea necesaria. One of these is my son's, and one of these is Christy's daughter. I bet you can guess which one is the daughter and which one is the son. Y estos son dos ejemplos de uno, el de la derecha es el hijo de él y el de la izquierda es la hija de él, y obviamente pueden darse cuenta que es bien obvio quién hizo qué de su sistema. So the last thing that I want to talk about just about systems is, and Christy's going to talk about connecting with teachers in just a second, but this system that you would use to manage assignments, you're going to talk with the teacher about how do I know what's going on, and Christy will talk about that in a second. Make the system with your child, and then you'll see have a morning check-in. Maybe you have some sort of check-in during the day, and then you can check in the evening. But if you have a system, it makes it really easy to check on it. Y crear este sistema que están creando de las asignaciones o de las cosas que su hijo o hija tiene que hacer para la escuela. Ustedes pueden, y vamos a hablar un poquito más adelante con Christy, en cómo van ustedes conectarse con los maestros para poder compartir esta información. Pero dentro de este sistema de ustedes ayudar a su hijo o hija con las asignaciones, ustedes pueden crear un sistema en su hogar donde ustedes están chequeando o revisando con su hijo cómo le va. ¿Cómo va los quehaceres que dijimos que ibas a hacer hoy? Y puedes hacer ese check-in o ese chequeo por la mañana cuando están comenzando tu día. Lo puedes tener de una manera positiva o durante los descansos, durante el día, y también por la noche para ver cómo le fue su día. Y también para, de esa manera, asegurarte que estás, apoyando a su hijo o hija. And I think one of the most important things, we heard this in the questions people asked, sometimes at the end of the day, it feels really like when you ask kids, how was school today? Or did you get everything done? They just say like, no, everything's fine. If you have a system like this, then you know what things to ask about. And so everybody knows what the assignments are, and your son or daughter can't say, oh, I don't have anything, because everybody already knows. Y con este sistema, una cosa que les trajo, que los ayudó a traer esto en tema para la discusión de hoy, fue las sugerencias que dieron, donde los padres se sentían que no sabían lo que el hijo o hija tenía de asignación o no sabían cómo chequear. Al final del día, revisar con su estudiante y ver cómo le fue el día sin recibir ese todo bien o contestaciones de una palabra. Y cuando ustedes tienen este sistema, ustedes tienen la información necesaria para crear esa conexión, para cuando le pregunten a su estudiante cómo te fue tu día, tú sabes como padre o madre qué exactamente su hijo o hija está estudiando o tiene que hacer ese día. O sea que todo el mundo en la familia está informado y está al día. O sea que no tienes ese momento de duda, sin saber si tu estudiante está entregando el material o si te está diciendo que no tiene asignaciones cuando realmente tiene. Y es una manera, un sistema que te provee esa paz mental de que está chequeando con tu estudiante y tú sabes que tiene y tienes esa conexión de que te va a contestar y te va a decir, mira, me fue bien esto, esto y esto. Okay, so we're going to move on to the last section just because we don't have too much time left. So Christy will take this next part. Okay. So the most important things to think about here are you do not have to be a math, science, social studies, English teacher right now. All you have to do is support your kids. Es bien importante reconocer de que ninguno de ustedes como padres es necesario ser un genio en matemáticas, ni en ciencias, ni en historia, y que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y lo más importante como padres es que ustedes apoyen a sus hijos en casa. So we're teachers, and we don't know like the stuff that our kids are doing. Like we have to do the same thing. So don't feel like you have to be experts about everything because you don't. Yeah. Y es importante recordar que ellos son maestros también y ellos todos están pasando por un momento nuevo de que ninguno de nosotros son expertos en este mundo que estamos navegando con la pandemia. Y por ejemplo, ellos también están
tratando lo mejor que puedan. Por ende, es importante recordar que como padres no tienen que ser expertos ni tener perfección en este momento. And I taught for 20 years in Teton County. Teachers want you to email them and ask questions. They are never bothered by a parent getting help for the parent or for their students. So this message is reach out to your teachers, email them. There's a translator at Teton County School District that can translate everything back and forth, or have your kids help you write the emails. But please, please, please reach out and ask your teachers any question you have. They love it. Ella ha sido maestra en Teton County por más de 20 años y ella puede asegurarles de que en este momento lo más que las maestras quieren es que ustedes como padres se comuniquen con ellos con cualquier duda o pregunta. Este es un momento que muchos de nosotros tenemos preguntas y al ustedes conectarse con las maestras o maestros de sus estudiantes, va a ayudarlos a poder tener esa seguridad de qué está pasando en la escuela y poder conectarse con el material. La escuela en el distrito tiene servicios de traducción por medio de Leila, y también pueden mandarle un correo electrónico a la maestra. Su estudiante lo puede ayudar a crear ese correo electrónico o pueden sencillamente conectarse con el distrito. Pero definitivamente, por favor, comuníquense con sus maestras. Nunca va a ser una pena ni nunca va a ser un momento de vergüenza el comunicarse con la maestra de sus estudiantes. So the TCSD website is available, and they do have the distance learning plan in both English and Spanish by grade level. It's a lot of information, but it is there and available if you want an overview of what each grade level has. La página de web de TCSD, del Distrito Escolar, tiene un montón de información y allí detallan el plan de aprendizaje de distancia por grado. Así que es mucha información, proveen todo, pero si quiere un desglose de cómo este mundo virtual o aprendizaje digital está ocurriendo por medio del distrito, ahí pueden saber toda la información. And that is, they have it in Spanish also. Yeah. Y también lo tienen en español y en inglés. Thank you. One of the things that teachers, we mentioned this earlier, are always trying to do is to have real world connections. And this is where we get to flip the classroom. And everything that we're doing at home is an opportunity to learn. And those are equally as valuable as your kids sitting on the virtual classroom for an hour or 2 hours each day. So ask your kids again, what does what we're doing right now have to do with what you're doing in school? We just measured and used fractions, and you may be learning fractions in math class. En un momento, las maestras siempre están tratando de buscar una manera de conectar la vida real con el salón de clase. Y ahora, por medio de las circunstancias que estamos, tenemos la real oportunidad de conectar el aprendizaje en el hogar. Por ende, cada vez que ustedes hagan una actividad en casa o una actividad con su estudiante, pregúntenle cómo esto se parece a algo que está aprendiendo en la escuela. Porque quizás cuando estás midiendo o cocinando juntos como familia y usando fracciones de medidas, tienes esas fracciones que estás aprendiendo en matemática. So I think, you know, we're about out of time, and we want to just give any more kind of questions that people have that we can do anything specifically. And then, and we talked to Laura, we're more than happy to do more time also with other questions. El tiempo se nos ha acabado para nuestro taller, pero ellos quisieran abrirlos para preguntas específicas que quizás necesiten o que tengan para poder apoyarlos a ustedes con una respuesta o con una sugerencia. Lina. Sí. Mira, abrí mi cámara a ver si se puede ver. No sé, mi esposa, sí le facilitaron o sí le dieron el sketcho de lo que hacen los niños en la escuela. Entonces, yo les sugiero que sí busquen la información, que les den su sketcho, y es como nosotros estamos trabajando en casa. Mi esposa tiene la facilidad de trabajar aquí en casa y aparte estar con mi hija. El otro mediodía yo lo hago con ella. Pero aquí tenemos el sketcho
nos dice qué tienen que hacer a tal hora, desde que se paran el almuerzo, se puede decir, qué tiene que hacer, lo que sigue, leer una lectura, su break que les dan, por ejemplo, tienen junta en el Zoom, también aquí viene especificado, todo el lonche, el arte, todo, y de los 5 días de la semana. Entonces, si lo pudieran los papás buscar, o preguntarle a sus maestros que se los mandaran, es de mucha ayuda. Mira, una de las cosas por lo que yo me integré a la junta fue de que lo difícil para nosotros es de que muchas veces no encontramos cómo ayudarle. Entonces, tenemos que trabajar de la casa y aparte ayudarle a ella. Entonces, se nos hace un poquito complicados en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí quería hacer ese comentario acerca del sketcho que les puede ayudar mucho. A nosotros nos está ayudando muchísimo. Muchas gracias, Ronnie. Yeah, thank you. That's a really good example. Gracias mucho. Es un muy buen ejemplo. Yeah. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia, duda, pregunta, preocupación? Yolina, sobre Jordi, se aburre muy fácil. Y Yadira la siento que está muy, muy estresada también. So I think, and that can be a real challenge for all kids. I mean, it's hard to sit, even right now and spend this much time looking at a computer. So all I can say is definitely think about the breaks. How can you do little bits of movement? How can you have more time where they go outside even for 5 minutes and come back? I know that those are hard, but the more times you can do breaks, I think the better. My daughter took her computer out today outside to do her homework so she could have a different place and not get so bored. María, lo que te sugieren es que te asegures de mantener descansos lo más posible, de implementar esos momentos de que salgan afuera, de que se desconecten de la computadora, de que paren de la computadora por un momento, porque imagínate, si nosotros estamos aquí en la computadora por 1 hora, nos cansamos. Imagínate cuando estás en una computadora un día entero. O sea que tienes que asegurarte de hacer esos momentos o esas actividades divertidas en familia mientras mantienes tu horario y mantienes la organización. Y otro ejemplo que ella dio es que su hija, por ejemplo, que sacó su computadora afuera hoy y hizo sus clases afuera sentada con la laptop para cambiar el ambiente y mantenerlo un poquito más interesante. Okay. And I would also encourage all of us to encourage our students to ask questions during their class times, because that helps you from getting bored, and to interact as much as possible. And it's hard right now. It's hard for everybody, but the more questions you ask, the less bored you're going to get. Y algo muy importante para Jordi, que está aburrido especialmente, o para todo el mundo que quizás tenga un estudiante que se está aburriendo en clase, es asegurarse de hacer preguntas. Entre más preguntas tú hagas, más interactiva se convierte la clase y menos aburrido se hace. Y eso puede ser un poco difícil con algunos de nuestros estudiantes que hagan preguntas, pero entre más la hagan, más cómodos se sienten y más natural sale. A mí me preocupa en especial de mi hija, ¿qué pasa si ella no tiene suficiente aprendizaje en el resto del año? ¿Qué va a pasar con el grado de la escuela, sus calificaciones? Eso me preocupa y me estresa si ella no recibe suficiente aprendizaje. ¿Cuántos años tiene tu hija? 6. Okay. Especially for the younger kids, the school is very committed to catching them up in the fall. They know that we can only do the best job that we can do, and so all I can say is don't worry as much as you're worrying. That's going to be okay.
Él explica de que especialmente para los estudiantes Isabel como Sami que están en escuela elemental, las maestras de escuela elemental entienden que y entienden la responsabilidad que ellas van a tener y ellos van a tener como maestros cuando regresemos en septiembre, de que ellos van a tener que asegurarse de que los estudiantes tengan todo el material que perdieron durante este momento de primavera. Que las maestras ya entienden que eso es una responsabilidad que van a tener que hacer para asegurarse de que puedan completar todo el material que perdieron y asegurarse que los estudiantes entiendan todo el material. O sea que lo que te está tratando de decir es que no te estreses como te estás estresando, en el sentido de que ella va a estar bien y va a poder llegar a donde tiene que llegar. Si no es ahora, será en otoño. Yep. And the number one thing you can do all the time, every teacher, it doesn't matter if they teach math, science, social studies, any subject, they will say read. Read anytime you can, as much as you can. Y algo que puedes hacer adicional es, si ella no, para ayudarla, es que lea. Algo que si en cualquier momento que pueda, cualquier material que ella le guste, y que se sugiere muchísimo por maestras, es que lean y lean. Ok, muchas gracias. Por supuesto. Nomás deseamos que podemos hacer más para ayudar. So, yeah, Lena, we're happy. I mean, if you guys collect other questions and we can answer them in some other way, or like I said, maybe we'll do another one of these sessions with Laura, but just whatever we can do to help, we would be happy to do that. Mm-hmm. Perfect. And I can, if you can share maybe a contact that they could reach out to you directly with questions, or would you prefer me to filter them? I'm happy to do, if they're comfortable email, that would be okay. Just because, I mean, I would probably be fine on the phone in Spanish, but I don't want to make it, challenging either. No problem. And what I'll do is I'll bring this up for my class again and with our families. And if there's more questions, we'll maybe send them your way or create another workshop. Perfect. That sounds great. Okay. Okay, no hay más preguntas, no hay más sugerencias. Pues solo gracias por el apoyo que nos están dando, que sobre todo que es en español. Y ojalá nos sigan apoyando porque el estrés es fuerte. Sí. Así será. María y todo el mundo, si tienen preguntas adicionales, me las pueden enviar a mí y yo se las hago llevar a Chad y a Christy. O si tienen muchas más preguntas, envíenmelas y podemos hacer otro taller como este con diferentes focos. Así que comuníquense conmigo, por favor. Ok. Okay. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Thank you, Chad. Thank you, Christy. Gracias. Thank you. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ahí va.